Hay historias que merecen ser contadas y que permanecen en el recuerdo, también porque transforman vidas. Esta es una de ellas. Atento. Esta palabra sería amor, porque en el final de su vida y realmente durante toda ella entendió que lo más importante que tenemos era amar, dar amor y recibirlo. No fue un hombre perfecto, al contrario, tuvo muchos errores, pecó, pero era una persona que disfrutaba de la familia, que disfrutaba de sus amigos, que disfrutaba de esas conversaciones largas, en comida, en la familia, todos rodeando una mesa. Se equivocó y tomó decisiones difíciles, pero siempre tuvo una necesidad enorme de dar amor y de recibirlo, de sentirse querido y de hacer sentir a la gente querida. Y con el tiempo, a lo largo de su vida, descubrió que lo realmente importante, que lo realmente imprescindible era el amor. Y yo creo que para todos lo que era realmente Carlos, mi padre, era un hombre muy humano. Su vida no fue fácil, tampoco fue difícil, según lo decía él. Pasó por momentos muy duros, perdió a su madre, también se sintió rechazado al final por su padre. Perdió su casa, vivió al fin huérfano de madre, ¿no? Pasó etapas muy oscuras a lo largo de su vida. Incluso en estas etapas aparecieron las drogas, apareció el alcohol. Pero precisamente por haber vivido todo eso, él entendió muy bien lo que era el dolor humano, lo que era el sufrimiento. Mi padre siempre fue un buscador y al final de ese camino encontró algo muy profundo, que incluso las caídas pueden convertirse en una historia de redención. Pues realmente su intensidad y su capacidad de amar. Mi padre vivió todo con muchísima pasión. Cuando estaba con alguien, él estaba de verdad, presente. Tenía una forma muy especial de mirar a las personas y sobre todo de escucharlas y también de hacerse sentir escuchado. Y quizás porque había sufrido tanto dolor en su vida, tiene una sensibilidad enorme hacia los demás, hacia las cosas bellas, que es algo que también volcó en su trabajo. En los últimos años eso se convirtió en algo muy especial, que es Bewater, que os contaré un poquito más adelante, pero que era al final una organización que él había creado para ayudar a los demás. En 2019 nació esta iniciativa con una historia de amor y un viaje solidario a Gambia, con el propósito noble de recaudar fondos para construir un pozo de agua en Island, un asentamiento necesitado. Se sembraron las semillas de una organización humanitaria única. Desde entonces hemos extendido nuestra mano solidaria a Uganda, Nicaragua y más allá, llevando consigo el espíritu altruista que definió nuestros inicios. Cada viaje es único, pero todos comparten un propósito: marcar la diferencia en las comunidades que tocamos. La misión Sunrise Land 2023, nuestro último empeño, llevó a un grupo de valientes jóvenes y a nuestro guía Carlos a Fort Portal, Uganda. La planificación meticulosa comenzó el 17 de mayo de 2023, con el objetivo de completar la construcción del gallinero en los 15 días de trabajo programados. Hola, soy Carlos Aires, CEO de Bewater, y es para mí un placer mostraros la finalización del proyecto de construcción de lo que es el gallinero aquí en Uganda, cuyos beneficiarios serán los huérfanos, y gloria a Dios. Es un edificio que tiene 12 metros de largo, como podéis ver, por 6 metros de ancho, por más de 3 metros de alto. Nosotros ya sabíamos que nuestro padre se encontraba mal, ¿no? Al final nos decía que estaba constantemente cansado, algo que para él era muy raro porque era una persona que hacía mucho deporte. Pero mi hermano Ethan y yo fuimos una vez a comer con él al Moraleja Green, era una comida familiar. Recuerdo ese momento con una claridad bastante grande. Nos enseñó una foto, que era una radiografía de su pecho, que tenía un tumor muy grande que le rodeaba la aorta. Ahí todo como que se detuvo, fue como una sensación de shock muy grande. Cuando escuchamos el diagnóstico fue como si se nos rompiera el corazón. O sea, al final no sabes muy bien cómo reaccionar cuando un familiar vive algo así, ¿no? Nunca piensas que pueda pasarle a tu padre, nunca piensas que pueda pasarle a tu madre. Siempre crees que estas historias le ocurren a otros, ¿no? Son otros los que viven un cáncer, son otros los que viven una enfermedad, pero no a tu familia. En ese instante nuestra vida cambió por completo.
Pues mi padre eligió vivir esta enfermedad con fe. No negaba el dolor, ni la dureza del proceso, ni la enfermedad en sí misma. Pero decidió no vivirlo desde la queja, decidió vivirlo desde la fe profunda hacia Dios. Decía muchas veces que incluso todo este sufrimiento podía tener un sentido y para él era la unión de la familia. Creía que toda esta enfermedad podría unir más a la familia. Y eso, la verdad que nos enseñó mucho a todos, a mirar las cosas con más perspectiva, a mirar las cosas con un poquito más de cariño. Pues yo creo que su relación con Dios, la verdad. Después de una vida muy intensa, llena de luces y de sombras, había encontrado una paz muy profunda en la fe y eso es gracias a un gran amigo suyo, Juan Ignacio Poitia, que le llevó a Emaús. Esa confianza de Dios, ese amor, le hacía sentir un dolor pero con serenidad, desde la paz más tranquila. Evidentemente hubo momentos de debilidad y de dolor. Sería irreal decir que no. Había momentos de cansancio, de dolor. Al final una persona deportista acabó literalmente paralizada por un tumor. Pero incluso en esos momentos volvíamos siempre a la misma idea, ¿no? A confiar. Y mi padre decía una cosa que es siempre perfección al acabar. Pase lo que pase, perfección al acabar. No paraba de repetirlo. Y esa confianza era realmente algo muy impresionante de ver. La verdad es que el momento en que mi padre tomó la decisión de irse a paliativos, o como él lo decía, irse con Jesús, aunque yo era muy consciente delante de los médicos, yo ya sabía que mi padre iba a tomar esa decisión, cuando escuché el quiero irme con Jesús, a mí se me saltaron las lágrimas, tuve que salir de la sala. Al final, digamos que para los que nos quedamos aquí, tú te tienes que despedir y en ese momento yo ya había recibido como la noticia de Fátima, tienes que despedirte ya de tu padre, se va. Pero fue bonito de escuchar, no fue un quiero morirme porque estoy sufriendo, fue un me quiero ir con Jesús porque mi vida aquí ya ha terminado, yo ya he cumplido. Era como si Él mismo nos estuviera diciendo que no tuviéramos miedo. La relación con Dios era una relación muy sencilla, pero muy real. No era algo teórico, era algo muy vívido y que estábamos viendo todos. Hablaba con Dios y de Dios con una naturalidad que abrazaba a todo el mundo. Rezaba mucho y ofrecía constantemente su sufrimiento, pero desde el amor y desde la bondad. Y siempre a nosotros nos hizo ver que todo era bonito, estaba sonriendo constantemente. Es muy chocante ver a una persona que le dicen que su tumor se ha extendido y que solo había un 1% de probabilidades y que diga, qué suerte soy del 1%. Entonces, tenía una fe y una paz tan conmovedora. Mi padre, yo creo que ya había encontrado a Dios, él mismo lo decía, y que él le mandaba misiones. Pero creo que sí, que fue un encuentro directo con Dios. Realmente nació de una relación con una mujer con la que estuve hace mucho tiempo, que se llama Mercedes, y decidieron irse a Gambia a montar un pozo de agua. Pero sí, nació de la necesidad de ayudar a los demás. Después de todo lo que había vivido, de todo ese sufrimiento, mi padre sentía que su historia tenía que ser para algo más grande y que Dios le había llamado a ayudar a la gente. Yo creo que no solamente la gratitud y el sentimiento de haber ayudado, sino él decía siempre que Dios le mandaba misiones. Y yo creo que era eso lo que le movía. Que sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad y que tenía que utilizar esta oportunidad para ayudar a la gente. Él hablaba muchas veces de que Dios le mandaba misiones y que sentía que su vida tenía que dejar una huella en la vida de los demás y ayudar. Y realmente lo hizo en Uganda, Gambia, Nicaragua. O sea, se fue a Ucrania cuando empezó la guerra, hizo un montón de cosas. Pues realmente tuvo un impacto mucho mayor del que creemos. O sea, cuando empezó la guerra a Ucrania, por ejemplo, se fue a llevar medicamentos y alimentos a un orfanato que había allí de niños. Al final consiguió llevar medicación a un sitio donde había necesidad directa en jóvenes. También con los pozos de agua, pues al final consiguió llevar agua potable a muchísimas personas. Faith y Violet son dos niñas que tenía acogidas en África y ahora mismo pues, seguimos manteniendo toda la educación de Violet, a la de a la de Faith no hemos podido llegar, pero yo creo que mi padre tocó el corazón de muchísimas personas, no solamente con Big Water, sino
En España consiguió que matrimonios no se divorciaran, gente dejara las drogas, se llevó a chavales de España a África a ayudar a la gente de allí, pero también a ellos, y muchos de ellos que pues a lo mejor necesitaban un poquito de ayuda, necesitaban un poquito de amor, pues ahora les ves tan muchísimo más felices. Pues aquí hay varias cosas. Primero, creo que el testimonio de mi padre no se puede perder. O sea, en el entierro de mi padre vinieron literalmente a este cementerio más de 400 personas, o alrededor de 400 personas, todas vestidas de blanco, porque mi padre quería que todos fuéramos de blanco. Entonces, creo que es un testimonio que ha ayudado a tanta gente y que nos ha dejado un legado tan bonito a los que nos hemos quedado aquí y nos ha dado una lección de vida literalmente de cómo afrontar la muerte que no se puede quedar sin decir. Además, es una historia muy humana, llena de errores, de búsqueda, de transformación, y en el libro además también sale la perspectiva de una hija, de cómo una hija ha estado viviendo el duelo de su padre, cómo lo vive y lo que le ha ayudado. O sea, a mí el libro también me ha ayudado a afrontar el duelo de mi padre y verlo de una manera, podría decir más bonita, pero es que también es muchísimo más humana, es realista. He llorado, me he reído, he disfrutado, también lo he pasado fatal, pero es la realidad. Que incluso las vidas más rotas pueden transformarse. Que simplemente existe la oportunidad de volver a empezar con tu vida. Que llorar no es malo, que reír no es malo y que amar es lo más importante que hay. Que nadie está definido por sus caídas. Siempre hay una oportunidad para levantarse y que el amor es algo que siempre va a estar ahí y que, aunque yo no lo creía, realmente lo puede todo. Y que hay que quererse siempre, que nunca te puedes ir a dormir sin decir te quiero, que no sabes cuánto tiempo te queda. Pues la verdad que me ha cambiado completamente, desde no creer en nada a creer. Cuando vives algo así entiendes que la vida es mucho más frágil de lo que pensamos. Aprendes a valorar el tiempo y el amor de una manera muchísimo más profunda. Que el sufrimiento no siempre es oscuridad y no solo es oscuridad, que a veces también es un lugar de encuentro, de reconciliación y de amor. Para ponerlo gráficamente, a mí me preguntan, ¿estás bien? Y digo, a ver, hay momentos de felicidad en todo esto. O sea, cuando te coges la mano, a lo mejor estáis comiendo juntos, o estáis rezando juntos, o estáis cantando una canción que os gusta de Spotify, aunque estéis en una sala de hospital, es bonito y hay pequeños momentos muy bonitos. Le daría las gracias por todo lo que nos enseñó y por el legado que nos ha dejado. Sí, es posible encontrar sentido al sufrimiento. Mi padre lo encontró en la fe y en el amor a los demás. Su vida fue una vida muy intensa, llena de errores, también de sufrimiento. Al final, vivió en una orfandad cuando su madre murió, que él tenía 21 años. Su madre esa misma noche le preguntó, hijo, ¿crees que soy buena madre? También a los pocos años, a los 2 años más o menos de que su madre falleciera, mi padre y sus 2 hermanos tuvieron que irse de casa, porque como él dice, mi padre se casa y los hermanos nos quedamos sin casa, se tuvieron que ir de su hogar. Mi padre pasó por etapas muy difíciles, por la droga, por la pornografía, por adicciones, pero precisamente por haber tocado todo eso, entendía muy bien a las personas que estaban perdidas, porque él estuvo muy perdido. Cuando empezó a dar testimonio en los retiros de Maú, mucha gente se sintió profundamente identificada con su historia, porque es que además él iba feliz, decía gloria a Dios, porque se había encontrado. Él siempre dijo que gracias a Dios él estaba así, él estaba bien. Personas que pensaban que su vida no tenía solución encontraron esperanza al escuchar cómo una persona como mi padre había vivido todo eso y estaba feliz. Por eso creo que su testimonio tiene que mantenerse. Creo que esta historia, su historia de vida y nuestra historia del duelo tiene que mantenerse y tiene que ser escuchada. Porque el testimonio de mi padre puede ayudar a muchísima gente a levantarse de sus caídas, y la historia desde la perspectiva de una hija de cómo ha vivido el duelo puede ayudar a muchas personas a vivirlo de otra manera y a buscar herramientas que le ayuden a sobrellevar una enfermedad tan fuerte como puede ser el cáncer. Yo utilicé la fotografía y dediqué cuerpo y alma las 2 últimas semanas de vida de mi padre a fotografiarle, sonriendo, dándonos la mano, con su rosario, porque al final
hay pequeños momentos bonitos dentro de una enfermedad. Y eso es algo muy importante que necesitamos ver todos para poder realmente reconstruir ese vínculo que hemos perdido con nuestro familiar que se ha ido. Eso es algo que quiero que se quede y algo que creo que puede ayudar mucho.